Y por ponerte un ejemplo bien básico, ¿no? En el Opus Dei, obviamente la sexualidad está completamente torcida, cosa que, por ejemplo, en la sabiduría hindú, el Tantra, el Kama Ujú, Sutra, esta unión del cuerpo ujú, y la mente no existe, porque ujú. te hablan de que todo lo que venga del cuerpo es sucio y es pecado y todo lo que venga de la mente y el espíritu es bendito. Entonces, en esa separación hay mucha incongruencia. Y no es una rebeldía por, ay, qué cool ser Mm. rebelde, es que todo individuo merece dignidad. Y la dignidad empieza por la libertad de amar, la libertad de conciencia, la autonomía. Y la derecha parece que solo quiere libertad para que los impuestos sean bajos y vayas a hacer shopping. Mucha yo. ¿Has encontrado entre los mochos alguien que quiera despenalizar las drogas, que quiera la unión civil del matrimonio entre personas homosexuales, la adopción, legalizar la prostitución? ¿Dónde están esos mochos? Porque yo no los encuentro. Hoy me acompaña una mujer que vino a incomodar ideas y a despertar criterio propio. Una voz firme, clara y profundamente libre en un mundo cada vez más ruidoso. Gloria Álvarez es politóloga, internacionalista, autora y conferencista internacional. Desde muy chiquitita decidió cuestionar el poder, los sistemas y las narrativas que anulan la responsabilidad individual. Un temazo. Su pensamiento la ha llevado de universidades y foros internacionales a escenarios políticos, incluyendo 2 candidaturas presidenciales en Guatemala. Pero más allá de los cargos y títulos, Gloria representa algo muy poco común, la valentía de pensar distinto y sostenerlo con argumentos y estudio. Entre la razón y el cuerpo, porque también practica yoga, respiración y meditación, Gloria nos recuerda que la libertad no es solo un concepto político per se, sino es una práctica personal. Hoy viene a crear Transforma a platicar con profundidad y honestidad intelectual. Gloria, gracias por estar aquí. Marión, muchas gracias por esa introducción. La quiero forever. Qué lindo estar aquí contigo. Ah, Muchas gracias. es recíproco, querida. Me he seguido desde, ¿qué fue? Que nos vimos en, ¿te acuerdas lo de YOLO? De Ujú, cultura sí, colectiva en ese programa, que ahí sí, nos sí, vimos. Y de ahí me acuerdo que conectamos mucho y fue como, ay, sigamos la conversación, vamos sí. viendo qué más sale y qué lindo que ya pudimos coincidir. Ya ¿No? sé, todo pasa en el momento perfecto. Ujú, De verdad, yo estoy muy agradecida con este libro, de todas las puertas que se están ujú, abriendo, que era justo lo que yo quería, en un momento donde pues nos están polarizando, donde ya ni siquiera sabes si es un ser humano o es un algoritmo o es un bot detrás. Y qué bueno que se estén abriendo espacios de luz como tu ujú. podcast, donde estás llevando tanta información, pero también mucha claridad. Gracias, querida. Gracias, gracias, gracias. A mí me gustaría abrir este episodio preguntándote, ¿qué ves tú que está pasando en el tema global alrededor del mundo? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, yo creo que estamos viendo la personificación de lo que dirían la era de Acuario, Ujú, ¿no? Y que los Vedas también lo hablan como el Kali Yuga. ujú, Hay momentos, y esto no hay que ser ni místico ni científico, sino que simplemente hay que observar. Yo creo que el análisis a través de la observación es lo más sano que como humanidad podemos hacer. Y como humanidad tenemos periodos de mucho renacimiento, de libertad, por ejemplo, la época de los piratas rebelándose de los imperios, la época del renacimiento y de los científicos y de estas mujeres brillantes, la biblioteca de Alejandría, ¿no? Momentos donde nos expandemos en conciencia y en humanidad. Y hay otros momentos donde el péndulo regresa y hay guerras, miseria, represión, hambruna, desde un holocausto hasta una guerra santa, una peste bubónica, la conquista y la colonización. Entonces, dentro de esos péndulos, entender que hay momentos de expansión y hay momentos de destrucción. Y yo creo que ahorita estamos en un momento de destrucción, en ese Kali Yuga que viene a poner una espada y decir el sistema económico, el sistema familiar, el sistema religioso, el sistema cultural incluso, que nos habían vendido como el modelo, está colapsando. Y todo vacío genera una oportunidad. Entonces, para mí es un momento maravilloso porque dentro de ese caos donde a veces se ve mucha destrucción, creo que no hay que desesperanzarse, sino que hay que decir, ok, cuando todo esto colapse, la nación-estado, la moneda, la familia como nos la impusieron, ¿qué sigue? ujú. Y es donde a mí me encantaría preguntarte,
¿Qué es lo que sigue para ti si pudiéramos construir un mundo mucho más consciente, mucho más inclusivo? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a implementar ya y cuáles son los modelos que se tienen que desvanecer por completo? Yo creo que hay que empezarse a cuestionar las cosas que nos vendieron como verdades absolutas, ¿no? Yo, por ejemplo, fui educada como católica y yo cuando me meto en algo me meto a full. O sea, yo era católica, apostólica romana, yo iba a misa, me confesaba, estuve en colegio del Opus Dei. Y por ponerte un ejemplo bien básico, ¿no? En el Opus Dei, obviamente la sexualidad está completamente torcida, cosa que, por ejemplo, en la sabiduría hindú, el Tantra, el Kama Sutra, esta unión del cuerpo y la mente no existe, porque te hablan de que todo lo que venga del cuerpo es sucio y es pecado. Y todo lo que venga de la mente y el espíritu es bendito. Entonces, en esa separación hay mucha incongruencia, porque entonces, por ejemplo, te decían que explorar tu propia sexualidad no está bien. Y por supuesto, me hablaban de los homosexuales como una minoría apestosa, casi que como te venden a los leprosos en la Biblia, ¿no? Todos con SIDA, todos enfermos, todos malos. Y obviamente cuando tenés 13, 14 años y te ofrecen ese cuento y estás en una burbuja, ¿no? de la escuela católica solo de mujeres, no tienes referentes para demostrar si lo que te están diciendo es verdad o no es verdad y te la crees. Te hacen leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, no como un trabajo de ficción, sino como una descripción absoluta de los 9 círculos del infierno. Y a mí lo que me fue pasando por esta eterna curiosidad y nunca tener el miedo a cuestionar, porque vengo de familia que con dictaduras perdieron ese derecho, era que entonces yo decía, ok, si este es el carril, vamos a ver cómo se desenvuelve. Y cuando entro en la universidad y empiezo a estudiar historia del Imperio Romano, y veo cómo el Imperio Romano se vuelve católico cuando le conviene y deja a los dioses paganos, y entonces en vez de sacrificar cristianos en el Coliseo, empezó a sacrificar paganos, cosa que vemos en nuestras elecciones políticas. Si gobierna el del Partido Azul, empiezan todos los del Partido Rojo a ser enemigos, pero cuando llega el Partido Rojo, entonces los del Azul se vuelven enemigos. Es lo mismo. Llegué con mi papá, que pues ya no está vivo, pero en ese momento le dije, lo siento en el alma, pero yo no puedo seguir perteneciendo a una institución anticiencia, antimujeres, antiverdades, que se utilizó de manera populista para acabar con el conocimiento de otros pueblos. Porque claro, entonces nos vendían que los dioses de los vikingos y de los aztecas y de los mayas, no hombre, esos no valen nada, porque el mío es el Dios verdadero. Y es el único, además. Y es el único. Entonces, toda esta arrogancia de creer, yo tengo la verdad absoluta, lleva a un descarrile total, porque entonces luego te enteras que dentro de esa propia iglesia hay abusos sexuales a menores, hay pederastía, hay encubrimientos del Vaticano, precisamente por querer anular la sexualidad en lugar de integrarla. Y la vida también, sin yo buscarlo, me fue poniendo extraordinarias personas homosexuales en mi vida, en el trabajo, en el estudio, y entonces empiezo a darme cuenta, órale. ¿Cómo? Esta no es la historia que me contaron. Exacto, esta gente no se está muriendo de SIDA, ni andan robando, ni andan matando, ni son como Gollum en El Señor de los Anillos. Son seres humanos como yo, éticos, buenos amigos, que ríen, que lloran, que aman, que tienen buenas intenciones. Y a través de las becas, estudiando en 7 países, empecé a tener amigos musulmanes, budistas, ateos. Y dije yo, a ver, esta paranoia que a mí me vendieron de que por nacer en Latinoamérica, qué chingón, tengo la religión correcta, la nacionalidad correcta, esto todo es bullshit. Porque ¿quién soy yo para decir que mi amiga budista nacida en Tailandia, pues pobrecita, ¿no? Se jodió porque no nació en el lugar correcto. Y entonces, de verdad, desde un cuestionamiento genuino para tratar de integrar, empecé a desechar
lo que no me hacía sentido. Y obviamente pasé por muchas etapas, ¿no? Primero eres como el angry atheist porque al final hasta a mi papá le pasó. Después de ver mi camino, él se volvió ateo. Y entonces era lo típico que me mandaba por email, curas pedófilos en África, no sé qué. Yo, sí, papá, esas cosas pasan, ¿sabes? Sí. Entonces Y él también... apenas enterándose, ¿no? Él apenas enterándose y además como un hombre de 60 y pico de años en ese momento, sintiéndose absolutamente defraudado, ¿sabes? Como me vendieron lo que no era. Entonces... El catolicismo, dejar el catolicismo fue mi primer ejercicio de honestidad intelectual. El segundo ejercicio de honestidad intelectual fue denunciar a la izquierda, el socialismo, el comunismo, porque obviamente mi familia venía de esa porquería. Y entonces la derecha me abrazó. Fue como, gracias, tenemos a alguien que lo entiende, ¿no? Los cubanos en Miami felices porque pues yo, por mi familia de papá, soy cubana. Entonces decía, Y tu mamá es "Coño". húngara, ¿no? Y mi mamá es húngara y guatemalteca. Entonces también, ya de por sí, cuando sos una licuadora genética, no te crees el cuento de hay una nacionalidad, hay una raza, pues ¿por qué no? Pero también entonces esa honestidad intelectual de ir contra la izquierda de frente me ganó pues prestigio, viralización, trabajar en toda Latinoamérica. Pero entonces vino el tercer ejercicio, ¿no? De honestidad intelectual que fue de, ah, cabrón, pero espérate, tampoco es que el antídoto al comunismo sea el fascismo. Y ahí es donde a la derecha no le gustó. Porque la derecha me decía, puta, pero ¿podrías no decir que eres atea? ¿Podrías no decir que quieres legalizar las drogas? ¿Podrías no decir que con la comunidad LGBT no tienes pedo? Eres demasiado rebelde. Eres demasiado rebelde. Y no es una rebeldía por, ay, qué cool ser rebelde. Es que todo individuo merece dignidad. Y la dignidad empieza por la libertad de amar, la libertad de conciencia, la autonomía. Y la derecha parece que solo quiere libertad para que los impuestos sean bajos y vayas a hacer shopping. Pero cuando se trata de a quién amar, no, yo te voy a decir. Y en quién creer, yo también te voy a decir. Entonces caemos en lo mismo que la izquierda, pero del otro lado, ¿no? Y esa tercera rebeldía me costó bien caro. Porque cuando los ciberataques, las amenazas de muerte, las humillaciones, los insultos venían de todos los troll centers del socialismo del siglo XXI, hago mi tercer libro, que es Cómo hablar con un conservador. Me visto de una Margaret Thatcher muy cool, además reivindicando a Thatcher, porque no manches, siendo del Partido Conservador en los 80s, ella votó para descriminalizar la homosexualidad. O sea, la homosexualidad era un crimen que llevó a Alan Turing al suicidio. Y ella también descriminalizó el aborto. Entonces, ¿cómo es posible que una mocha, como dicen ustedes, en los años 80 era más liberal que cualquiera de lo que estamos viendo en este conservadurismo radical, que se volvieron igual de populistas que la izquierda? Mientras la izquierda te decía, el antipueblo es la mafia del poder, los fifís, ahora la derecha te dice, el antipueblo es los zurdos de M, el denigrar, el deshumanizar a la otra parte, que además es un imaginario. ¿Quién es esa otra parte? Yo te puedo decir quién es. Es tu primo, es tu hermano, es tu sobrino, es tu familia. Y para mí no hay dolor más grande que ver familias que se desintegran por un político. Ideologías políticas, sí. Por un político al que no le importas. Sí. Y yo me acuerdo en Burning Man, Marión, entrar al templo de Burning Man en 2021, si no estoy mal, 22, y ver un cartel que me choqueó muchísimo porque era de un chavo que le estaba escribiendo a su papá. Tú sabes que en el templo pues todo el mundo deja el tributo a sus seres amados. Y decía, papá, no me pude despedir de ti porque cada vez que iba a tu casa tenías Fox News puesto con ese cabrón de Donald Trump, que además yo estoy convencido, ponía el chavo, que por estar oyendo a ese güey te intoxicaste hasta el punto que ese cáncer te mató y yo no pude estar en tus últimos momentos y ahora ya no estás aquí y yo me arrepiento y bueno, lo que tú ya sabes, esas cosas desgarradoras que uno ve en el templo, ¿no? Y yo decía, puta madre, el papá se murió, el hijo no estuvo con el papá y a Donald Trump le vale madres. Sí, eventualmente es un tema de entre ellos, ¿no? Que si no, ¿quién opina azul o rojo? Exacto. Y a esos políticos por los que la gente se está desgarrando el alma, sea de un lado, sea del otro, tú no les importas.
Entonces, estamos perdiendo humanidad, estamos perdiendo comunidad, estamos perdiendo familia, no esa familia tradicional, no, porque familias hay muchas, con mamás solteras, con viudos, con papá, o sea, y eso sí me duele, me preocupa, y yo quiero ser el ejemplo de que sí puede haber esa armonía y esa unidad, pero para eso hay que pasar, como en el ayahuasca, por esa parte pastosa, incómoda, de venir a cuestionar. A ver, ¿por qué soy católica? ¿Por qué me lo heredaron? ¿Por qué digo que México o cualquier país es el país más chingón? Porque me lo heredaron. Y cuando empiezas a quitarte Los esos velos. post-its, da miedo. Porque con cada post-it que se cae, te toca a ti llenarlo de algo. Y esos vacíos, ese momento de la duda, ese momento de, puta, ser libre significa que me tengo que hacer responsable. Eso es lo que yo creo que toda la maquinaria de las redes sociales, el marketing y los gobiernos y las religiones están haciendo todo lo posible para decirte, no entres en ese hoyo de la duda, porque si entras ahí te vas a perder. No, porque realmente es cuando, o sea, cuando te cuestionas quién eres, ¿no? Cuando los demás no te dicen lo que debes de ser. Ahora creo que sí hay un tema interesante con las redes sociales y los medios de comunicación de este famoso echo chambers, ¿no? Donde si tú tienes una postura política, religiosa, lo que sea, crees en algo, el algoritmo mismo te agarra la onda, te va poniendo más información, artículos, investigaciones, etcétera, que sustentan tu punto. Y si yo pienso diferente a ti, el algoritmo me va a enseñar algo opuesto y de repente me voy a sentar yo a dialogar contigo y va a ser casi que tirarte a matar, porque tú tienes ciertos argumentos y la otra persona tiene otros argumentos, entonces no, yo sé más que tú, pero tú me... Y entonces, obviamente, lo que está haciendo es generar una división brutal. Total. Y fíjate que en mi caso es bien interesante, me pasó en la FIL de Guadalajara. Yo iba caminando en los pasillos y me dice un chavo, vos sos fascista. Y yo, ah, sí. ¿Y eso cómo? No, pues porque yo voté a Morena y entonces a mí me sale que sos una ultraderechista, mocha, fascista. Yo, mocha yo. ¿Has encontrado entre los mochos a alguien que quiera despenalizar las drogas, que quiera la unión civil del matrimonio entre personas homosexuales, la adopción, legalizar la prostitución? ¿Dónde están esos mochos? Porque yo no los encuentro. ¿Cómo? Me dice, ¿tú crees en todas esas cosas? Y yo, claro, y las defiendo, y son parte de mi programa presidencial, un programa que lleva desde el 2019. No manches, yo no tenía idea, porque a mí cada vez que me sales tú es como una capitalista de la CIA, no sé qué. Ajá, le dije, es lo que tu algoritmo te está mostrando. Al siguiente día, durante mi presentación, se acerca un chavo que era muy mi fan al principio de mi carrera y que ahora me dice, te has vuelto una marxista, una liberprogre, has traicionado la causa. ¿En qué he traicionado la causa? Pero no, porque te volviste comunista. ¿Comunista yo? Cuando mi familia lo sufrió en carne propia. Y me dice, pues sí, porque a mí me sale que ahora tú apoyas a los gays y las drogas y no sé qué. Sí, apoyo todas esas cosas, pero no como lo hace la izquierda, que quiere subsidios e impuestos para que existan, sino para que vayan en un libre mercado. ¿En qué eso contradice la ideología capitalista? Entonces te das cuenta, el mismo algoritmo a dos públicos les enseña que yo soy una cosa u otra. Eso está más jodido todavía, porque cuando el algoritmo te quiere contaminar de algo, ¿no? Por ejemplo, ser pro-Trump. Ok, pero para ser pro-Trump, a Trump lo tiene que mantener en una unidad. No lo puede fragmentar para que dos públicos que piensan de manera completamente opuesta estén a favor de Trump. Conmigo, lo que está pasando es que el algoritmo es capaz de decir, vamos a hacer que todos la odien y voy a agarrar las partes que precisamente no son sus ideas y las vamos a torcer. Y me acaba de pasar con Facebook. Me acaban de cerrar mi página después de 16 años porque Facebook ha decidido que yo estoy promoviendo el suicidio. Y es como, hermano, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ahí es donde me quiero meter un poco. Hablemos acerca de cuáles son esas propuestas de lo más universal del ser humano. Cuéntame para ti, ¿qué es lo más universal de los seres humanos? ¿En qué deberíamos estar poniendo la conversación? No si es derecha, izquierda, no si es conservador o liberal, sino ¿qué es lo más universal? Para mí, la verdad universal es que la minoría más pequeña que existe es el individuo.
O sea, tú no te puedes llamar defensor de minorías si vas a atentar contra la más importante que existe, que es cada individuo. O sea, tú como individualidad eres sagrada y yo. Y en esa individualidad somos parte de un todo. Para que ese todo esté sano, como decir el cuerpo humano, ¿no? El hígado, los riñones, los pulmones, cada parte individual, para que esté sana, es porque tiene que haber una cohesión y una armonía. Esa armonía es la libertad. Para mí esa es la verdad universal. El individuo, la humanidad, donde mejor camina es cuando hay libertad. Cuando empezamos a quitar libertad, empiezan los genocidios, los holocaustos, la miseria, la pobreza, el trauma y la guerra. Y me gustaría invitar a las personas a entender que aceptar la libertad en el otro no significa que tú vas a tener que renunciar a la tuya. En mi proyecto presidencial cabemos todas. La que quiere ser monja, que sea monja. La que quiere ser prostituta, que sea prostituta. La que quiere ser mamá, la que no lo quiere ser. Porque nadie va a utilizar al Estado para imponer a través de leyes que tu forma de vida no está bien. Para mí esa es la verdad universal, y el problema es que en esa universalidad es bien difícil encontrar apoyo cuando te das cuenta que en este Kali Yuga nos está gobernando la masculinidad más tóxica, cuya agenda es acabar con esa verdad universal. ¿Qué parte de nuestra humanidad existe muchísimo antes de cualquier identidad política? ¿Qué va más allá? El amor. Yo creo que, y tú lo puedes ver porque sos madre y cualquiera que tenemos mascotas, ¿no? Desde chiquitos, los bebés nacen con una capacidad absoluta de aceptación y de amar las cosas tal cual. El bebé no sabe que dependiendo de un color de piel hay que discriminar, o que dependiendo de cuánto dinero hay en la billetera hay que tratar de una u otra manera, o dependiendo de una línea imaginaria llamada frontera. O sea, antes de siquiera tener ego, porque el ego empieza por ahí de los, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Y la conciencia, está esa capacidad de amar, de reír, de conectar, de abrazar. Eso para mí es lo más universal que tenemos. Eso eventualmente debería estar, o sea, en algún momento debería estar integrado en algún tipo de sistema educativo, Sí. de valores culturales, ¿no? Sí, Nunca se menciona absolutamente nada de eso. Nada. Fíjate que en un retiro de Año Nuevo, que de los que yo he hecho con Atma, de yoga, Caro Pérez, que a través de su voz y su música trabaja varias cosas, nos enseñó a respirar emociones. Y era un taller de, ok, gente, vamos a aprender a respirar la tristeza. ¿Cómo se respira la tristeza? Y todos de que... Y ahora vamos a respirar el enojo. Y eran a mis 39 años que yo estaba aprendiendo a respirar emociones para que entonces ella dijera, ¿con cuál de estas emociones se conectan más? Y yo me di cuenta que yo conectaba mucho con mi tristeza. Era como my to-go emotion para muchas veces no ir al enojo. Y entonces tuve una revelación así grandísima y dije, claro, las mujeres por lo general recurrimos a la tristeza como nuestra emoción safe, cuando realmente a la que queremos acceder es al enojo, porque nos enseñaron que las mujeres no se enojan. Es la cortina, la tristeza para llegar al enojo. Exacto. Y en los hombres es al revés. Como la única emoción que naturalmente se le permite al hombre es estar enojado, tu papá está enojado, no digas. Y está bien que estén enojados, nunca pueden acceder a su tristeza. Porque, entonces, entre comillas, no está bien llorar, ¿no? Porque no está bien llorar. Entonces, mujeres que queremos estar enojadas, estamos tristes, y hombres que quieren estar tristes se enojan, y en ese desentendimiento, así como aquella escultura de Burning Man, ¿te acordás? Que están los adultos al revés y están los niños queriéndose tocar. Así estamos viviendo. Y me parece como que esto debería enseñarse en kindergarten. Si a los niños les enseñaran a respirar sus emociones, ¿saben cuántos berrinches se ahorrarían las mamás en los supermercados, en los parques? O sea, la
la falta de inteligencia emocional que estamos teniendo y sobre todo que estamos glorificando poner en el poder a personas que no tienen emociones, sociópatas y narcisistas. Y yo lo escribo en mi libro. Yo en este libro estoy abriendo mi corazón en una vulnerabilidad máxima y hay un momento donde yo pongo, yo sé que mis haters van a llegar a un punto de decir, y esta loca, que ha pasado por todas estas terapias y estos momentos emocionales, ¿se cree capaz de gobernar un país? Sí, cabrón, porque no hay vulnerabilidad más grande que decir, este es el camino que he recorrido. Si queremos seguir gobernados por populistas de cartón, robóticos, que no registran emociones, lo que vamos a seguir teniendo es más guerras y más conflicto. Entonces, como nos enseña Brené Brown, la vulnerabilidad es el poder más grande. Y cuando este Kali Yuga termine de reventar, sobre todo tenemos que haber mujeres preparadas para sostener desde la feminidad esos vacíos que va a crear este poder. Y una pregunta, ¿cuáles para ti serían estos valores innegociables para cualquier sociedad? Mira, ahí me enseñó mucho Burning Man. Yo creo que si una sociedad empezara por radical self-expression, todos aquí exprésense radicalmente, por favor, y es como, chingón, sí, me expreso radicalmente, pero radical self-reliance. Eres absolutamente responsable, es decir, tienes la habilidad de responder a las consecuencias que tus propias palabras y acciones generan, porque si sí, órale, expresarte radicalmente. Sí. Si una sociedad en su constitución empieza por ese principio, que es tanta libertad como tan responsable seas, yo creo que vamos re bien. El leave no trace, no dejar huella, darnos cuenta que este planeta, mientras seamos seres humanos biológicos, y mira que yo soy capitalista de libre mercado a full, impuestos bajos, todos los mercados abiertos, pero no hay mejor mercado y mejor negocio que un planeta limpio, porque respiramos aire, tomamos agua y comemos comida. No somos robots todavía. Entonces, para mí es como, ¿cómo vamos a tener green market economics? Si una sociedad entendiera que eso también es lo que me choca de las religiones. La religión hace al humano como una cosa aparte de todo el sistema planetario. Y como que si ese sistema planetario, no importa cuánto lo agredas y lo contamines, porque de todas maneras te está esperando una segunda vida en un cielo bien chingón con un montón de ángeles y arpas o 70 vírgenes del otro lado. Y entonces no hay esta conciencia de que somos parte de un ecosistema, de que nuestras células y las galaxias y lo que nos enseña Cosmos y Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson es absolutamente imprescindible en esa unidad. Están integrados a la naturaleza, a los ciclos. Entonces, ¿cómo es posible que cuando hablamos de política, los sistemas que deben dirigir nuestras sociedades, tú empiezas a hablar de estas cosas y pinche loca? ¿Qué tiene eso que ver? Tiene todo que ver, porque el hecho de que no estamos integrando en este occidente lo bueno con lo malo para que no haya estos golpes de polarización nos está llevando a más conflicto. Entonces, radical self-reliance, radical self-expression y leave no trace. Si empezás por ahí, porque a mí me encanta empezar de lo poquito a lo mucho, naturalmente empezás a crear comunidad. Porque entonces empezás a crear comunidades basadas en el respeto, en que el otro existe completamente diferente a mí, pero él no me va a imponer. Y en un acuerdo de nadie vamos a usar al gobierno para imponer nuestra manera de vida, ¿va? Y para empezar a arruinar la tuya, ni para quemar libros, ni para decir dónde sí y dónde no. Que ese es también el juego que ahora ya no se está jugando padre en las redes sociales. Porque yo nunca he pagado por bots, no tengo net centers, no tengo algoritmos y mis haters se dedican a decir, sos irrelevante, pero madre es la cantidad de dinero que se ha invertido en páginas desprestigiándome. Entonces es como, mi hermano, si soy tan irrelevante, ¿por qué tanta energía puesta en no dejarme hablar, en no dejarme expresarme? Y por eso es que yo siempre le encuentro la vuelta. Y estar aquí sentada contigo es un ejemplo de eso. De cómo el universo se encarga de decir, si te cierran por un lado, se abre por otro. Se abre por otro lado, ¿no?
Yo siento que siempre hay múltiples puertas. Nada más depende de dónde voltees a ver. Exacto. Si estás viendo una sola puerta y esa puerta se cierra y te quedas viendo ahí, pues, amiga, no va a ver a dónde. Pero si volteas alrededor, para arriba, para abajo, un lado, a la derecha, vas a encontrar muchas otras puertas. Sí. Te quiero preguntar acerca de cómo se puede equilibrar el respeto al individuo con el bien común sin que se sacrifique ninguno. ¿Cómo se puede hacer ese balance? Eso es, ay, es la pregunta del millón. Fíjate que yo he estudiado mucho esto y sobre todo en lugares hacinados, donde no hay mucho espacio. Por ejemplo, soy apasionada de la formación de la ciudad de Nueva York, porque fue como que pues el melting pot, ¿no? Uno de los principales. O también de las repúblicas piratas, como el experimento de Nassau, donde iban a caer ex esclavos, indígenas, prostitutas, y todos como que tenían un acuerdo de pues vamos a vivir en paz. No era perfecto, porque obviamente había violencia y saqueo. Pero si comparabas dónde querés ser indígena o dónde querés ser negro o dónde querés ser mujer, pues te iba mejor en Nassau que en partes de Estados Unidos o en Latinoamérica. Y lo mismo con Nueva York. Y es interesante porque sí hay una necesidad humana de estar con tu comunidad, con lo que conoces, ¿no? Entonces se forma Little Italy, se forma Chinatown, se forma Little Haiti, la pequeña Habana en Miami. O sea, como nos enseñaron que la lealtad está con una línea imaginaria llamada frontera, cuando nos vamos a otro lado, Vuelven a generar esa comunidad. vuelve a ser esa comunidad. Y mientras tengamos la lógica de fronteras, creo que así se va formando ese respeto, ¿no? Porque es como, ok, yo voy a respetar a los judíos y a los haitianos, pero desde mi barrio cubano, donde me siento a gusto, donde como mi comida. Entonces yo creo que sería interesante plantearnos qué es lo que nos hace sentir en hogar, qué es lo que nos hace sentir en comunidad. ¿Por qué los burners, que somos 80,000 almas perdidas de diferentes partes, 80,000 al año. al año? Ajá, o sea, y eso va multiplicándose. Sentimos hogar en un desierto. ¿Qué generamos ahí con nuestra mente que nos hace sentir hogar y que cuando vos vas a Australia, a Brasil, sos burner, sos de mi país? O sea, ya sabes que hablas el mismo lenguaje, que tenés el mismo código Que ético, son los mismos valores. que tenés los Es mismos el lenguaje. valores. Y que no vas a venir a imponer, sino que vas a querer abrir y darle, no sé, como esta bienvenida. Entonces, ese balance entre existir como individuo y que haya respeto a la comunidad es bien frágil. Y yo me acuerdo mucho de mi papá, por ejemplo. Mi familia se fragmentó, obviamente, por el exilio cubano. La mitad se quedaron pensando que Castro iba a ser lo máximo. De hecho, mi portada es un tributo a una tía que le dedicó su vida a ese comunismo y después de décadas se dio cuenta que eso no era así y se cortó las venas, ¿me entendés? Entonces, mi papá, yo creo que en esa frustración de haber perdido a su familia, se volvió el personaje de Juanito y el Lobo en la casa, ¿no? Era como que el que siempre decía la verdad, el que siempre quería como que las cosas no se maquillaran, ¿no? Pero cuando sos ese personaje y estás siempre diciendo la verdad, y si no lo haces desde la empatía y el amor, que mi papá a veces no contaba con esas herramientas porque pues los boomers no tenían esas herramientas, fragmentaba comunidad. Entonces hay un muy delicado balance entre el individuo en libertad, pero tener este abrazo y este apapacho con la comunidad, porque si te vas a soy lo máximo al tope, vas a perder comunidad. Y si te dejas absorber por la comunidad, vas a perder individualidad. Y yo creo que ahí las filosofías orientales tienen esa capacidad de enseñarnos mucho, porque no es una o la otra, es las dos al mismo tiempo, como decía Siddhartha, Hermann Hesse en Siddhartha, ¿no? Esta convivencia, o sea, el individualismo no está peleado con la comunidad, al contrario, si tenemos individuos más auténticos, vamos a tener comunidades más sanas. Y te hablas mucho acerca de la libertad, ¿no? La libertad es uno de los puntos cruciales, ¿no? Y tienes 15 propuestas libertarias, ¿no? Sí. ¿Puede existir libertad real sin responsabilidad?
Imposible. Siempre la responsabilidad va de la mano con la libertad. Totalmente. Es como cuando vas a una fiesta, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Vas a una fiesta y ves una chava hermosa, así como tú estás hoy, y dices, wow, la libertad. Y en eso como que atrás aparece así su hermana gemela, la que está viendo la hora, ya nos tenemos que ir, la que pone mala cara, la que es así. Puta, es su hermana gemela, ¿no? La responsabilidad. Y si quieres janguear con una, a huevo viene la otra, ¿no? Las dos van juntas. Y hay una frase de Spider-Man que dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y Mark Mason, en este libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck, le da la vuelta y dice, no, con una gran responsabilidad empieza a venir más y más poder. Si tú empezás a desarrollar habilidad para responder a los desafíos que la vida te arroja, duelos, quiebras económicas, renuncias, divorcios, mudanzas, pérdidas en general, pero te vas volviendo más hábil para ser resiliente, automáticamente vas adquiriendo más poder. En la comunidad que te movas. Sí. Puede ser tu empresa, puede ser tu familia, y te vas volviendo más y más y más poderoso porque te fuiste haciendo más responsable. ¿Y qué pasa cuando sos poderoso? Sos más libre. Porque entonces te vas dando cuenta de que todos los sistemas de manipulación que hay están por debajo de ti y que la verdadera libertad está acá. Cuando meditas y te das cuenta que el único lugar hasta ahora, porque eso puede cambiar con chips y nanotecnología, pero por lo menos donde más somos libres es aquí, en nuestros pensamientos. Entonces, entender que la única manera de ser libre es esa, no hay otra. O sea, sos libre de emborracharte, subirte en un carro, ¿sí? Pero si te pasas echando a una familia, te vas a tener que hacer responsable, ¿me entendés? Y lo que pasa es que estamos viviendo en sociedades de mucho libertinaje, donde la responsabilidad de mis actos, que se la cargue el otro. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? Libertinaje es hacer lo que me da la gana y que otro pague los platos rotos. Porque yo tengo la capacidad de depositarle, por ejemplo, no sé, si eres un adicto, los robos, que se encargue mi familia, ¿no? Ese libertinaje de hacer lo que me da la gana, y además el libertinaje no conoce los límites de la libertad del otro. Cree que su existencia está por encima de la existencia de los demás, y ahí es donde empiezan los problemas. O sea, a mí cuando me dicen, es que vos querés imponer una visión del mundo, hermano, yo no soy la que anda bautizando niños sin preguntarles, pues, y metiéndolos en un sistema. Yo no me estoy parando frente a un templo con una pistola a decir, tú no deberías de pensar en esto. No, es como cada quien que piense lo que quiera, pero que no te incomode que hayan voces que también inviten a cuestionar. Porque si tu creencia es tan sólida, ¿por qué vendría un cuestionamiento a destruirla, no? Pero muchas veces se puede volver amenazante cuando tienes algo que tira, ahora sí que toda tu estructura. Exacto. Todo lo que piensas, ¿no? Y que económicamente dependas de que esas estructuras sigan existiendo. Sí. Has estado muy metida en política, ¿no? Tienes maestrías, sí. Tienes licenciaturas, tienes de todo, ¿no? Observando sistemas políticos, ¿qué has observado sobre la sombra humana? Uf, madre. Es un tema fascinante, o sea, desde que Maquiavelo te habla del príncipe, ¿no? Yo me leí un libro muy bueno de Maquiavelo para mujeres, impecable. O Thomas Hobbes, ¿no? El Leviatán. Y los griegos, los tan sabios griegos que ya nos habían dicho, la democracia no funciona, no funciona. Es la tiranía de las mayorías. Es natural la oscuridad. Pero lo que más he aprendido es que los sistemas que más se empecinan en aplastar a la oscuridad, lo único que hacen es multiplicarla. Entonces es al revés. Las sociedades que no tienen un problema con la oscuridad porque son capaces de hablar de sus conflictos, de sus adicciones, de sus violencias domésticas, de sus racismos, de sus clasismos. Mientras más una sociedad ponga las oscuridades en la luz,
como que esas oscuridades se van diluyendo. No es que va a dejar de existir del mal. Yo no soy ilusa ni pendeja, ¿me entiendes? Yo estuve en Israel y Palestina a 2 días de los bombazos de Irán. Yo pude ver lo que es la maldad en su estado natural más puro. Lo he visto en Caracas, lo he visto en Nicaragua, lo he visto en Israel y Palestina, obviamente lo he visto en Guatemala. Yo me senté con un marero en una cárcel de máxima seguridad a hablar de tú a tú. O sea, la maldad existe, pero los sistemas moralistas, no sé, tipo el cuento de la criada, ¿no? O estas revoluciones que se hacen en nombre de vamos a acabar con la oscuridad. Madre Santa, lo único que hacen es que la paran multiplicando, sea Mao, sea Stalin. Entonces, ojo, yo creo que al revés, hay que echar luz en esos lugares oscuros. Por ejemplo, el narcotráfico. Sabemos que el narcotráfico es una cuestión que atraviesa a toda Latinoamérica. Si hablamos de venas abiertas de América Latina, el narcotráfico es... Y nadie en el espectro político se quiere sentar como un adulto responsable a decir, señores, esta guerra contra las drogas es insostenible. Ha costado trillones de dólares, litros de sangre inocente y no estamos llegando, pero ni a detener un adicto. Los adictos se han multiplicado, la violencia también. Y como que la gente lo entiende cuando se los decís así de claro. A la oscuridad hay que ponerla en la mesa y te dicen, qué bárbara, qué ovarios. Pero luego no está pasando. Y hay una filósofa rusa que me encanta, Ayn Rand, que tenía una frase genial que decía, puedes ignorar la realidad. Sí, tú te puedes hacer el pendejo, ignorar la realidad, pero nunca vas a poder ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y ahorita estamos en un punto donde ha sido tanta la negación a las consecuencias que nos está pasando factura. Y siempre creemos que no podemos estar peor y nos las ingeniamos y estamos peor, ¿me entendés? Mientras yo hablo ahorita contigo, mi país está en estado de sitio por 30 días. Mataron 9 policías, las 2 maras que eran enemigas históricas tipo Capuleto y Montesco se unieron en las cárceles para hacer motines. Y aquí estoy yo como Juanito y el Lobo desde hace 15 años, 16 que hago radio. Hola, hay una mejor realidad, se los dije. Acaba de ser el cumpleaños de Ricardo Arjona, ¿no? Y lo felicité, aparte que le súper agradezco la mega reseña que me puso en el libro, porque Ricardo Arjona, te caiga bien, te caiga mal, te gusten sus canciones o no, hay una verdad universal de él. Fue el primer guatemalteco que nos enseñó que sí se puede salir de la olla de cangrejos internacionalmente. El guatemalteco no conocía lo que era eso. Entonces, cuando ves esa realidad, decís, ok, lo mismo que comunidad e individualidad. Aquí están mis propuestas presidenciales, me encantaría ayudar a mi país, pero también soy individuo y no soy borrego de sacrificio. Cuando a mí la gente me dice, pero metete en el lodo, hace un partido, yo ya le di 3000 vueltas y el sistema no lo compones metiéndote en el sistema, lo compones desde afuera. Es como que si alguien te diga, adentro de la relación tóxica vas a poder solucionarlo porque cuando te meta el trancazo lo vas a poder frenar. No. Para salir de una relación tóxica hay que ver las cosas desde la perspectiva más amplia, ¿no? ¿Cómo ves tú esa visión de legalizar las drogas? ¿Cómo visualizas ese mundo? Las ventajas y también las desventajas. ¿Qué haces con la cantidad de gente que trabaja en el crimen organizado? Me encanta esa pregunta. Fíjate que hace años estuve en un foro de abogados y hablaba con un abogado canadiense que me hablaba de la prohibición en Estados Unidos y me dijo lo que poca gente conoce de la prohibición, y voy a empezar como desde el lado más dark para pasar a la luz. Me dice, cuando fue la prohibición, se armaron una cantidad de mafias en Canadá que eran las encargadas de pasar el alcohol a Estados Unidos. De la nada, los pinches gringos, 13 años después, quitan la prohibición y Canadá se enfrenta a cabrón. ¿Y ahora qué hacemos con estas mafias? ¿Las detenemos? ¿No las detenemos? And you know what Canada did? Y yo así, what? ¿No? En el suspenso total. Nothing. Porque Canadá sabía que no tenía ni los recursos políticos
ni los militares, ni los económicos para poder acabar con esas mafias. Esas mafias eran superiores a cualquier institucionalidad canadiense de los años 40. Además, se venía la guerra encima. Entonces, no era opción. Entonces, ¿qué hicimos? Los dejamos ser. Y los nietos de esos abuelos mafiosos, hoy por hoy son doctores, abogados, arquitectos y de la creme, igualito me dijo que John Kennedy llegó a ser presidente de Estados Unidos cuando sabemos que su abuelo era un bootlegger. Entonces me dijo, mi consejo para Latinoamérica es, déjense de pendejadas, ustedes no tienen la capacidad judicial ni legal de criminalizar a toda esa mafia, porque esa mafia ya es parte de sus sociedades, convive con ustedes, va a los mismos restaurantes, discotecas, hoteles y lugares que ustedes van. O sea, ya está integrado. Déjense de pendejadas. Y yo me quedé así como, wow. Y te juro, ha sido de los argumentos que más me ha resonado, además de Mario Vargas Llosa, que escribió una carta que muchos otros periodistas unieron fuerzas para mandar a la ONU y decir, señores, hay que despenalizar las drogas. Entonces, una vez despenalizas las drogas, tienes de dos. O te vas por los narcos, por los crímenes que siguen siendo crímenes, que es el secuestro, la extorsión, la violación, asesinato y los juzgas, y no sé, le pides ayuda a la Haya, a la comunidad internacional, a ChatGPT, lo que sea. Ok, ese es un camino. A mí me gusta ese camino, es más rocoso, pero además apostarle a otra cosa. Y esta inspiración me la dio el hijo de Pablo Escobar. El hijo de Pablo Escobar ha hecho una labor fantástica por pedirle perdón a los hijos de todas las personas que su papá mató. Se ha sentado con los hijos de Luis Carlos Galán, que era un candidato político colombiano que Pablo Escobar mató, con las víctimas del avionetazo de Avianca. Y dije yo, ok, ¿qué pasa si la tercera generación de narcos se dan cuenta que seguir viviendo así es insostenible? Que podrán tener todo el dinero del mundo, pero no tienen paz y no tienen garantías. ¿Qué pasaría? Que no tienen libertad. Que no tienen libertad. ¿Qué pasaría si pudiésemos integrar a esas personas? Y claro, ahí es donde la gente me dice, ay, Gloria, qué fantasiosa. Cabrón, la alternativa es seguirnos matando. O sea, la alternativa es seguir en este cagadero. Mano, si tenemos una opción de salir de este cagadero, ¿por qué no probarla? Tal vez funciona, tal vez no, pero por lo menos hacer algo diferente. Y ya partiendo de ahí, en el caso de mi propuesta presidencial, yo empiezo con el tema de las plantas medicinales, porque las plantas medicinales, primero que nada, son de mi tierra, y no por una línea fronteriza imaginaria, sino porque oriundamente Guatemala es un refrigerador del mundo, que produce hongos que no se dan en otras partes, que produce una fauna y una flora rica en hierbas capaces de tratar estrés postraumático, ansiedad, depresión, insomnio, cualquier cantidad de patologías que el mundo occidental está urgido de tratar. Entonces, cuando yo me senté así a envisionar cómo sería esa Guatemala, no mames, o sea, yo envisiono brochures llegando a Suecia con todos esos viejitos que se están muriendo solos, muertos del frío. Véngase a morir a Guatemala en una eutanasia segura y digna, teniendo el lago de Atitlán como, no sé, o sea, tu último paisaje, y reempoderando a las mujeres indígenas a ser las chamanas y médicas del siglo XXI, administrando estas medicinas y dándoles unas carreras que sean holísticas en medicina occidental, pero también en esta medicina ancestral y alternativa. ¿Sabes los millones de quetzales que sería eso en inversión para Guatemala si pudiéramos hacer una industria de la medicina, de la tanatología en el siglo XXI y volvernos un pilar para el mundo en eso? Y por el otro lado, obviamente, toda la parte de preservar la ceremonia como realmente es. Porque a mí me da mucho miedo el día que Pfizer, si se legalizan las drogas, las agarre y entonces diga, bueno, pues ahora al Xanax le vamos a meter ayahuasca y chingue su madre, y se prostituya
como Occidente tiende a prostituir todo, ¿no? O sea, del Kama Sutra sacan la pornografía, de la comida vuelven comida chatarra y ese también es otro riesgo. Entonces a mí me gustaría que mi país fuera como ese estandarte de decir, no, espérate, así no se hacen las cosas, hay otra manera de hacerlas. Y sueño mucho con esa parte porque si logramos hacerlo con las plantas medicinales y empezamos a educar que las drogas no son drogas todas, sino que cada una tiene su función, que hay unas más peligrosas que otras, que no es lo mismo cocaína que ketamina, que ayahuasca, que hongos, trayendo luz a esa oscuridad, la oscuridad deja de ser una bola imposible y cuando la pones en la luz empiezas a ver, ah, no, espérate, este hilo no es tan malo, este hilo es necesario y este otro. Y empiezas a desenmarañar para que haya armonía, para que haya unidad. Y ese es el liderazgo que yo no estoy viendo, Marión, en ningún partido político, pero que yo creo que va a ser necesario. O sea, yo a veces me tomo mi tecito y digo, bueno, los niños de gran ego y microcosas en otras partes están ahorita gobernando, ¿no? El mundo. Nos están llevando a guerras, nos están llevando a conflicto, a polarización. It's the little boys' time ahorita en el mundo. Y lo ves con Netanyahu, lo ves con el de Irán, lo ves con Trump, Milei, Bukele, Chávez, Castro, todos los que han pasado. Ok. Let the big boys, finish destroying this, porque al final estaba hasta viendo, bueno, hay que agradecerle a Trump que está acelerando la era de Acuario porque todo lo están mandando al carajo. Y cuando todo caiga y haya que reconstruir, ahí yo creo que va a ser el momento de decir, bueno, pues ahora sí. ¿Dónde están esas mujeres chingonas que llevan años trayendo conciencia, trayendo luz, cada una en su espectro? Y no solo mujeres, hombres también. Porque la masculinidad sana construye. La masculinidad sana genera entornos nutritivos para que mujeres y niños puedan desarrollarse en libertad. Y esos hombres van a hacer muchísima falta. Esos hombres sumamente masculinos, sumamente fuertes, que en lugar de estar buscando destruir, estén buscando construir. ¿Qué es una masculinidad sana desde tu mirada y qué definitivamente no lo es? Ay, finalmente yo encontré amor en un hombre que personifica mucho la masculinidad sana. Yo creo que para empezar, la masculinidad sana empieza por aceptar que el enojo es su emoción primaria y no tiene miedo a echarse clavados de cualquier tipo de terapia, sea a través de plantas medicinales, sea a través de psicoterapia, sea a través de meditación, ejercicio, por donde sea. Algún tipo de trabajo personal. Algún tipo de trabajo personal. O sea, un hombre que dice, pues ¿sabes qué? Me voy a cuestionar todas las pendejadas que me dijeron de ser hombre, que no podemos llorar, que hay que ser así, que tengo que odiar al otro, que me tienen que dar miedo los gays porque esa vaina se contagia como que fuera COVID. Un hombre que tenga los pantalones de cuestionarse, porque lo que va a salir de ahí es un hombre 3 veces más seguro y 3 veces más capaz de sostener realidades que constantemente están mutando. Un hombre en su masculinidad sana ante la incertidumbre, lo primero que piensa es en proteger y no en destruir. Y no se cuestiona para defender lo que es sagrado para él, eso definitivamente. Es capaz de explorar su sexualidad más allá de la pornografía, porque está interesado en conectar a nivel almático. No le tiene miedo a explorar lo que es amar a una mujer a la vez, pero de verdad, de manera entera. Y creo que una masculinidad sana siempre va a permitir que todas las voces puedan converger. No hay cosa más triste que cuando a mí me insultan y me meto a ver así la fotito de perfil y puta, son papás. Y que te digan, no, es que quién te va a querer con esa boca y no sé qué. Y dices, wow, o sea, lo que le estás inculcando a tu niña es que tiene que vivir sumisa y callada, ¿no? Entonces, para mí, esa masculinidad sana existe y creo que está esperando el momento adecuado para poder sostener. Está sosteniendo en los espacios de tanto trauma y soledad que están dejando como residuo.
sí que lo está haciendo. Y es una masculinidad que tampoco tiene miedo de lo que hablábamos al principio, de entender que dependemos de este planeta. Dependemos más nosotros de este planeta que el planeta de nosotros. Ah, totalmente, nos borran un segundo. Exacto. Somos una espinilla que estamos haciendo estorbo. Sí. ¿Qué ocurre con el femenino en lo individual y el colectivo desde tu mirada cuando el masculino está ausente, agresivo, herido? Se masculiniza. El femenino es que es la ley de la correspondencia, es el equivalión, como es arriba es abajo. En el momento que el masculino abandona su misión, que es la de construir, la de defender, la de nutrir, la de proteger, la de ir para adelante, dar visión, dar dirección, como el peyote, ¿no? Que te dirige. En el momento que el masculino abandona todas esas tareas y empieza a hacer berrinche de odio a las mujeres y tú no me gustas y te voy a hacer la guerra y se pone en porque al final es un berrinche de niño, la mamá tiene dos opciones, ¿no? La mujer, el femenino es o me masculinizo yo y me pongo a la defensiva y voy en contra de ti y se tuerce todo, porque la mujer tampoco está para crear los entornos. La mujer está para dar armonía y dar esa magia de que todo esté fluyendo. Nosotras somos agua, ellos son tierra firme, ¿no? Entonces, cuando el masculino abandona su misión, la mujer se masculiniza y la gran mentira que le contaron al feminismo cuando se volvió marxista es que reemplazaron la clase obrera como la oprimida y la clase capitalista oligarca como la opresora y dijeron, no, el hombre me oprime, entonces ahora yo me tengo que subir y oprimir yo. Y en esa falsedad tenemos la mayoría de mujeres políticas que se han masculinizado por completo, no gobiernan desde su femenino y obedecen al patriarcado. Entonces, lo irónico es que mientras más nos gobierna la masculinidad tóxica, más el femenino obedece al patriarcado. También creo que es muy interesante como que no necesariamente es que los hombres per se son como el patriarcado, sino es el patriarcado per se. Y el patriarcado se alimenta por hombres y por mujeres. Totalmente. Y no es ver como al hombre como el culpable, o no, es literal, es el sistema ideológico, cultural, etcétera, en el que estamos inmersos en este punto en la historia donde nos tocó vivir. Yo siempre decía en mis talleres a las mujeres indígenas, machismo se escribe con M de mamá. Porque en Guatemala, en una casa indígena, es muy común a la hora de partir el pollo, la piernita para la nena, la pechuga para el nene. Cuando es como, ¿por qué? Si la mujer es la que gesta vida, ¿no? O sea, si biológicamente le hiciéramos caso, a veces la mujer necesita más nutrientes, ¿no? Nena, vaya a hacer la cama de su hermano. El niño va a la escuela. La mujer no tiene que ir a la escuela porque Dios guarde a una mujer inteligente quien se va a casar con ella. Entonces, machismo se escribe con M de mamá porque crecimos en patriarcado. Ahora, el patriarcado no se quita con patriarcado de la misma manera que el comunismo no se cura con fascismo ni viceversa. Y esa es mi invitación siempre a cuando vamos a levantar la voz como mujeres. O sea, a mí, por ejemplo, ningún colectivo feminista me sale a defender cuando a mí me atacan. ¿Por qué? Porque no tengo sus ideas marxistas. Entonces está cabrón que los grupos de mujeres estén buscando que vales como mujer solo si eres como ellas. Y eso va para los grupos de conservadoras. O sea, este nuevo, no sé si has visto este fenómeno de la tradwife, de que, ay, la esposa de los años 50. Y es como, ok, entonces si no soy así, no valgo como mujer. O si no soy entonces marxista y tengo el pelo morado y salgo a defender ciertas causas, tampoco valgo como mujer. Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres nos volvimos nuestras propias enemigas tratando de vencer el patriarcado? ¿No? Y ahí también hay una cosa muy interesante, Marión. Hay mujeres que son educadas para ser esposas y bajo esa lógica su objetivo es encontrar un marido y todas las mujeres son enemigas. Y hay mujeres que son educadas para ser amigas.
Y las que son educadas para ser amigas no están compitiendo por el prize que es el hombre. Están haciendo amistades y dentro de eso va a haber el hombre que las va a voltear a ver por las fantásticas mujeres que Pero son. eso realmente es una postura patriarcal, ¿no? El Sí. hecho de que las mujeres compitan entre sí por el hombre es una postura 100% patriarcal. Sí. Realmente cuando se abre la comunidad, la hermandad entre mujeres, que además llevamos años en la historia haciendo eso. O sea, antes los bebés crecían en comunidad, tenías las parteras que te enseñaban a parir, otras mujeres que te enseñaban a amamantar, entre todos en la comunidad cuidábamos a los niños, ¿no? O sea, hemos tenido otros periodos de la historia donde no hemos tenido este tipo de juego de poder. Y yo creo que da igual, en cierto sentido, si es, o sea, patriarcado, matriarcado, etcétera, sino lo importante es que ninguna de las dos partes hacerla sumisa. Creo que es el tema, ¿no? Correcto. Porque no se trata de ser ni más ni menos, sino se trata de que todos habiten su lugar, sin que nadie tenga ninguna jerarquía, sino más como en una, digamos, en un círculo, en una espiral, ¿no? Correcto. Donde todos tienen su lugar y todos forman parte de un todo, ¿no? Y es donde todos convivimos, sin importar quién es mejor o peor o nada por el estilo. Correcto. Y creo que ahí es parte de la sabiduría humana, en donde, por ejemplo, uno de los valores universales que también se me hace muy importante es la compasión, la empatía, ¿no? La tolerancia por el prójimo. O sea, cuando eventualmente estamos juzgando a alguien o algo, es porque nos pusimos en un lugar superior, que creemos que nosotros estamos, o que tenemos la razón, o que pensamos mejor, o que, ¿no? Cuando en el fondo es como, pues, ¿no? Sí. Y creo que desde esos valores universales podríamos quizá empezar a tejer pues, una sociedad más consciente, que hacia donde estamos yendo ahorita, pues se ve una sociedad que relativamente en algún momento va a tener quiebre de diferentes sistemas, ¿no? Total. Financiero, o económico, político, ¿no? Ideológico, el sistema de salud en algún momento, ¿no? Y entonces cuando se rompan esos sistemas, ¿qué viene? ¿Será la energía femenina la que sostiene o volveremos a llegar en otros sistemas donde se ponga en autoridad o en sumisión a otros grupos, ¿no? O hacia dónde vamos, si es que aprendimos la lección. Fíjate que ahorita que hablas de la empatía y la tolerancia, ay, se escucha bien lindo, ay, la empatía y la tolerancia, pero te lo voy a poner con un ejemplo que yo viví con todo mi cuerpo y fue con mis haters. Lo de amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo te decía que yo nunca he recurrido a la censura. O sea, yo nunca fui y dije, ese se tiene que callar, porque siempre pensé, el odio reside en quien odia. Tengo todo un capítulo de eso, en quién reside el odio. Lo que tú me tiras a mí es un reflejo de ti, no es un reflejo de mí. Pero yo no nací aprendiendo eso. Cuando a mí me empezaron a tirar hate, yo llegué a un punto de crisis que vine a México, antes de vivir acá, a un taller de Byron Katie, de The Work. Y me acuerdo que entré en casi un ataque de pánico, porque después de mi primer libro, la gente, la mayoría de comentarios lo que decía era, ese libro solo me va a servir de papel higiénico. Si yo me hubiera creído ese cuento, obviamente hoy no habría un cuarto libro. Y me acuerdo que entré en un ataque de pánico por el ego descontrolado, y entonces dije, es que la gente debería de entenderme, de leerme, de escuchar un programa de radio, de leer mi libro antes de criticarme. ¿Por qué carajo la gente emite un juicio de algo que no conoce cuando yo antes de juzgar algo lo estudio, lo viajo, lo medito? ¡Puta madre!, ¿no? Y entonces me jaló la facilitadora y me dijo, ¿es eso cierto? Y yo, ¿qué cosa? Que la gente debería de conocer tu trabajo antes de juzgarte. Y yo, obvio que eso es cierto, a huevo que eso es cierto. ¿Es eso cierto? Y me siguió insistiendo con el ¿es eso cierto? Hasta que obviamente el ego se da cuenta de la pendejada en la que está metido y dice, pues no. Pues no. Ok, escríbelo. Y yo, ¿qué cosa? Escribe. La gente sí debería de juzgarme aunque no conozca mi trabajo. Si esa vaina no es un ejercicio de tolerancia y empatía, yo no sé qué chingados es. Entonces yo así, la gente debería... Pero en el momento que lo escribí me dice, dame 3 razones de por qué la gente sí debería. Y le dije, bueno, porque si yo algún día soy su líder, pues tienen que tener todo el derecho de criticarme, ¿no? Porque si no, qué cabrón, me volví la dictadora que se supone yo no quería ser. Segundo, porque yo también lo hago. Yo tengo una opinión de Madonna y del Papa y de Belinda y de Queen sin conocer toda su vida.
Entonces yo también lo hago, yo también emito opiniones sin saberme todo el trabajo de la gente. Y tercero, porque es el único camino a la libertad. Si no, yo voy a empezar a censurar. Ok, me dijo, ¿cómo te sientes con este nuevo pensamiento? Y yo, liberada. La gente me puede criticar. Y ahí aprendí una cosa, cuando te volvés cosa pública, las imágenes que la gente empieza a hacer de ti, buenas, malas, feas, porque he también aprendido que los fans son tan peligrosos como los haters. O sea, en los extremos de la fascinación, porque al final es una fascinación, no es donde yo quiero habitar. Yo quiero habitar entre la comunidad de gente que piensa, que analiza, que me puede ver como un ser humano, con errores y con aciertos. Pero en el momento que entendí que esas imágenes que la gente se va haciendo de ti no sos tú, son proyecciones que viven en sus cabezas y que yo me encargo de mi vida, de esto que está aquí, puta, me dio una liberación, Marión, que a partir de ahí, cada vez que me decían estúpida, muérete y todas las barbaridades que la gente me dice, nunca me volvió a doler igual. Además, es algo que pues, eventualmente se te resbala, ¿no? Porque si te dicen Exacto. algo por ejemplo, no sé, tú crees que no eres, pues listo, se resbala y te va. Exacto, la ¿No? ley Se del va. espejo, ¿no? Lo que Exacto, te dicen pero no te afecta, pues vive en el otro. exacto, exacto. Y ahí me di cuenta, esa es la verdadera tolerancia. Esa es la verdadera empatía. La verdadera empatía es, voy a entender que vos como hater tenés toda la libertad de hacerte en tu cabeza las proyecciones y las imágenes de mi persona y que eso conmigo no tiene nada que ver. O sea, a mí estas cosas de hay que tener la empatía y la tolerancia, cuando lo caricaturizan a como que los hippies como nosotros lo que queremos es bailar en Kumbaya, que sí, nos encanta, y abrazarnos, y el poder de la empatía en las comunidades que sí te abrazan, sí, pero me caga cuando quieren caricaturizar la empatía como que si los otros lo que buscamos es que en el mundo nadie se agreda con nadie. No, en la naturaleza humana hay oscuridad, pero para mí la verdadera empatía y la verdadera tolerancia es poderte decir, tenés la libertad de ser mi hater. Dale. Y eso pareciera bien fácil de decir, pero ponerlo en práctica requiere una gran chamba. Es una chambota, generalmente walk the talk. Walk the talk. Es mucho más chamba que hablar, ¿no? Sí. Em, vámonos hacia el futuro. ¿Qué tipo de ser humano están formando los sistemas actuales? Uno muy confundido, porque las promesas del sueño americano, ¿no? De si yo trabajo, estudio, todo me va a salir bien, eso ya se acabó. Acabo de ver una película fantástica con el papazote de Keanu Reeves y este Seth Rogen, que está fantástica porque justo habla de este chavo que se gradúa de la universidad con honores y termina trabajando en Uber. ¿Por qué? Porque la economía no está dando, los sistemas están fracasando, entonces la juventud que se está creciendo está más jodida que nosotros los millennials, los nacidos en los 80, porque nosotros cumplimos parte del script. Fuimos a la universidad, hicimos todo check, medio que algunos sí lograron tener una propiedad, otros no, más o menos ahí la libramos. Esta nueva generación ya creció en sistemas que están colapsando, pero les siguen vendiendo que funcionan. Y todavía hay un vacío de cuáles son los sistemas que se van a crear. Todavía no tenemos las nuevas propuestas, No, porque todavía no terminan de romperse los sistemas anteriores. exacto. Estamos como en ese momento de que Sí, sí, el sí, sí. terremoto no termina de Antes de que acabarse. se estire la liga y se rompa, ¿no? ¿Qué te preocupa más del futuro? ¿Lo político o lo humano? Lo humano. Es que si no resolvemos no es de resolver, porque otra vez eso es esta mentalidad de hay punto A y hay punto B. Si no nos humanizamos, lo político simplemente va a seguir siendo el reflejo de esa deshumanización. Por eso escribí este libro, porque hay que hablar de terapia, de psicología, de alternativas, del trauma, de la oscuridad, del viaje, ese viaje maravilloso que todos hemos tenido. ¿Y cómo te imaginas que pudiéramos llegar a ser una sociedad más libre, pero al mismo tiempo más responsable y más consciente?
¿Cómo se puede lograr esa tríada? Yo creo que primero hay que dejar la farsa de que el otro se va a encargar. O sea, Empezar por uno mismo. exacto. ¿Te preocupa el medio ambiente? Anda a sembrar un árbol. Todos tenemos dos manos. Así empecé yo en la radio. Fue así como mucha es una expresión para decir gente, ¿no? Mucha, el gobierno no va a hacer nada por el medio ambiente. Y en la deforestación en Guatemala está cabrona. ¿Por qué no empezamos a sembrar árboles? Y hicimos Plantemos 1000 árboles y sembramos 50,000 árboles en jornadas de voluntariado. Yo con mis manos, ¿qué puedo hacer? Y dejar esta fantasía de creer que el gobierno, como que fuera una nave espacial mística, se va a encargar. Que te va a venir a salvar. Ajá, el gobierno debería de encargarse del fútbol y del arte y de los abuelitos y de los árboles y de los perros y de los niños. Primero que nada, el gobierno son seres humanos, están ahí por un interés personal bien cabrón, además no hacen empresa, entonces ellos lo que invierten no es dinero propio, es dinero de impuestos. Si va bien o va mal, les da igual. Entonces, dejar esa infantilización de que el gobierno es el que debería y como el gobierno no lo hace, pues yo tampoco lo hago. No. Precisamente porque el gobierno no hace ni siquiera su harta función, que es seguridad y justicia, mucho menos se va a encargar de todo lo demás, como nos encargamos de manera individual. Y empezar por lo que te apasiona. Hay gente que le apasionan los ancianos, otros los niños, otros el medio ambiente. ¿Qué puedo hacer para hacer de este mundo un lugar mejor? Hay una peli muy buena donde Morgan Freeman es Dios y tiene una frase genial y dice, "The best you can do for the world is random acts of kindness." Mientras más actos así desacertados de amabilidad tengamos con alguien más, mejor va a ser el mundo, pues. Y eso me parece fundamental. Es el primer paso. ¿Has escuchado nuevas corrientes, nuevas propuestas de posibilidades políticas que podríamos tener? O sea, vimos a lo largo de la historia, ¿no? Que el comunismo suena muy bien en papel, pero en la práctica no jala, ¿no? Tenemos varios casos. Tenemos también bastante información acerca de la democracia. ¿Qué viene más adelante? ¿Cuáles son estas nuevas propuestas políticas? El otro día escuché acerca de la ontocracia de Matías de Stefano, que está enfocada en el desarrollo del ser humano, ¿no? Mucho a través de la conciencia, pero ¿qué viene después de la democracia? ¿A dónde vamos? Yo creo que la democracia siempre tiene que ir amarrada de que el individuo es la minoría más pequeña que hay. Entonces, por más que una mayoría grite, quémenlo, expropienlo, censúrenlo, no, espérate. El límite de la voluntad de la mayoría es la minoría más pequeña que hay, que es el individuo. Y a partir de ahí, ok, tengamos consenso en todo lo demás, pero el individuo no se toca. Como no hemos entendido eso, que es lo que la república básicamente enseña, la república es esa, hasta en Star Wars, ¿no? Cuando hay república hay todavía ahí una línea clara donde todos los planetitas pueden existir, hay libre comercio entre todos, nadie se chinga con nadie, pero de la nada se cagan en la república, entra el imperio y empieza el problema. Entonces, la república sin democracia es igual que la libertad sin responsabilidad. Pero nunca hemos entendido esa lección, excepto en casos muy puntuales, y casi siempre llega un imperio y aplasta a esos experimentos. Pero más allá de eso, la ideología a la que yo pertenezco, que es el libertarianismo, y que además esta filósofa rusa, Ayn Rand, desarrolló el objetivismo, que fue todo un sistema filosófico que empieza como la ontocracia desde el humano. O sea, tú como individuo te desarrollas, te haces cargo y entonces a más individuos autónomos, independientes y responsables, sociedades más capaces. Porque no entra un individuo a hacer la tarea que el otro dejó pendiente. Entonces, para mí, el libertarianismo encontró una gran clave porque decía, free market, sí, mercados libres de la derecha, de los republicanos, pero mentes libres, que era lo que los demócratas buscaban, ¿no? Entonces, free markets and free minds. Y empezó esta corriente en los años 70, pero creo que necesita una urgente actualización. Y por eso
dentro de ese círculo al que yo pertenezco, en este libro yo traigo todos esos temas pendientes. ¿Qué vamos a hacer con el medio ambiente? ¿Qué vamos a hacer con la migración? ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? Y obviamente en la literatura el libertarianismo te dice despenalizar todo, permitir todo. O sea, hay una parte en este libro donde yo hago los paralelismos entre el libertarianismo con la filosofía védica, porque siempre busca poner las cosas incómodas y la oscuridad en la luz para poderla entonces desmenuzar. Para mí ese es el futuro. Y curiosamente, hablo mucho de esto en el libro también, yo encuentro las claves del futuro en triadas que están por conectarse, ¿no? O sea, por ejemplo, mentes brillantes como la de Neil deGrasse Tyson, ¿no? Esta aportación al conocimiento científico desde una perspectiva humana. Sociedades como Burning Man, que se pueden crear en un momento, pero que tienen mucho que enseñarle a las sociedades más permanentes, en toda la comunidad de plantas medicinales, en toda la filosofía védica, la aportación de la cultura oriental. O sea, para mí, como yo lo integro, es bien fácil, pero cuando llego con alguien más es como, ¿de qué chingados estás hablando? Es como que querés conectar galaxias que no tienen nada que ver y desde donde yo lo veo tiene todo que ver, pero ese es mi Nahual Maya. Mi Nahual Maya es el Bats, yo soy el mono, es el hilo que conecta la historia, el pasado con el futuro. O sea, yo ya entendí que mi misión es jalar lo que pareciera que no tiene común denominador y juntarlo, siempre y cuando el hilo sea esa libertad y armonía. Porque tampoco podés estar siempre criticando. O sea, no podemos solo estar diciendo, pinche Trump, pinches guerras, esto, ok, perfecto, pero esto va a caer. Y no va a caer porque alguien haga un esfuerzo para tirarlo. Ellos solitos se están destruyendo. Entonces, desde el otro lado tenemos que estar listos para ver con qué lo vamos a llenar. Sí. Pregunta de cierre. Si pudieras dejar una idea sembrada en quien nos está escuchando hoy, ¿cuál sería? Que todas las mujeres que se sienten avergonzadas por lo que piensan, que se sienten solas y que creen que callarse y no molestar es lo mejor para sus vidas, sepan que no es así. Y yo hablo mucho de Mónica Lewinsky en este libro porque ella fue la paciente cero en este tema. Y a esa mujer fue la primera del infierno que iba a venir para muchas a través de este ciberacoso y revenge y lo que sea, en una agresión constante para que el femenino se calle. Si ella pudo sobrevivir, todas podemos. Las herramientas están ahí. Gracias por compartir todo lo que has estudiado, todo lo que sabes, lo que has aprendido. Antes de cerrar, me gustaría hacerte 10 preguntas rápidas. Son fire questions, entonces lo ideal es que contestes con una respuesta corta o una palabra, ¿va? Para ti, ¿qué es crear? Crear, divertirme. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Como, ¿cómo decirlo? Como excitement, me conecto con mi niña interior, como jugar, jugueteo. ¿Qué alimenta tu alma? La lectura, los amigos, los animales, el amor, la naturaleza, la paz, la meditación. Uno de tus autores favoritos. Ayn Rand. Uno de los mejores libros que has leído. La rebelión de Atlas y The Body Keeps the Score. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Cuestiónate. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. El sobreexceso de odio. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Libertad. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Uf, la muerte y las plantas medicinales. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear?
Con mi voz. Lindísimo. Gracias, Gloria. Gracias por estar aquí, por compartirte, por compartir tu experiencia, tus ideas, tus aprendizajes. Gracias por compartir todo. Gracias a ti por ser una mujer tan maravillosa que es bien difícil sentarse a platicar con alguien que realmente trasciende tu alma y tú haces eso con tus invitados y para mí es un honor, un sueño hecho realidad estar aquí. Gracias, querida. Gracias, gracias. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Gloria Álvarez en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Buenísimo, perfecto. Gracias, hermosa. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todas las plataformas y en todos los canales. Y te invito a que nos dejas alguna pregunta o algún comentario que tengas, tanto para Gloria como para mí. Nos va a encantar leerte. Y gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.